Y bueno, ya estamos aquí con el maestro Joan Piquer, así es que sin más introducciones, pues quiero ya darle el paso a el maestro. Él nos acompaña desde España. La verdad es que tiene una trayectoria profesional como investigador, no solamente del Reiki, pero especialmente del Reiki, que es impresionante. Ha tenido la posibilidad de estar en Japón muchísimas veces compartiendo con algunos de los mejores maestros de Reiki japoneses. La verdad es que todos mis respetos para la gran investigación que viene realizando desde hace muchos años. Él ha publicado varios libros, es conferencista internacional. Es la segunda vez que lo tenemos ya en este congreso y en este momento para nosotros es un gran honor contar con la presencia del maestro Joan Piquer. Maestro Joan, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este congreso. Muchas gracias también a ti por invitarme. Como bien decías, he estado escuchando y bueno, hoy me venía a mi mente toda esa introducción que estabas dando. Efectivamente, el Reiki, gracias a Dios, se ha expandido por todo el mundo y me atrevería a decir que quizá es la terapia más utilizada en el mundo entero, en el planeta entero, y que millones de personas lo practican en todo el planeta. Entonces, eso hace que haya diferencias, ¿no? Yo a veces es un poco así de otro mundo, ¿no? Lo que voy a decir, más que estamos en el mundo de la espiritualidad, pero a veces yo me he sentido como si fuese de un equipo de fútbol, que a mí no me gusta el fútbol, ¿eh? Pero cuidado, es que en el fútbol, aunque a mí no me gusta, me he encontrado en esas situaciones, ¿no? Que si tú eres del Real Madrid y yo soy del Barça, ya no podemos ser amigos, no podemos disfrutar de un buen fútbol, ¿no? Entonces, un poco yo pienso que el congreso de este fin de semana, que como tú bien has dicho, es una fiesta mundial, pues más que para crear tensión, chismes, habladurías y críticas, es una fiesta para unirnos todos y que cada uno dé su punto de vista sobre sus investigaciones, sobre sus criterios y que todos disfrutemos de estar unidos en el mismo camino, aunque tengamos diferentes puntos de vista. Y te tengo que felicitar porque estudiando la historia del maestro, lo que has conseguido es un poco lo que consiguió Usui. O sea, estudiando su carta natal, que voy a comentar en breve, el señor Usui tenía una personalidad. Además, yo creo que tú cumples años en agosto. Sí, el 18 de agosto pasado. 18 de agosto, o sea, eres Leo. Ajá. El señor Usui es el 15, también era Leo. Entonces, bueno, qué casualidad, ¿no? Pero el señor Usui tenía el don, tenía la habilidad por influencia planetaria de tener la capacidad de unir gente de fuerte carácter, de fuerte ego y que todos estuviesen en comunión. Entonces, bueno, yo creo que un poco tú has hecho algo parecido, ¿eh? Has hecho algo parecido, así muy amorosamente, pero lo has conseguido. Has conseguido gente de todo el mundo, cada uno con su opinión diferente, cada uno con su personalidad, pero estamos todos unidos con un mismo fin. Es sostener la historia en el tiempo, sostener el legado del maestro Usui, que ahora vamos a cumplir 100 años. Entonces, recordaba esa foto histórica, que quizás algunos de la gente que nos esté viendo no la conozca, pero hay una foto histórica del señor Usui, del maestro, que antes de fallecer él intuyó que iba a morir. Entonces decidió reunirse con las personas que él había nombrado maestras más influyentes en la sociedad. Esa foto supuso que hombres de fuerte carácter y gran personalidad vinieran de diferentes partes de Japón al dojo, la sala que el señor Usui tenía. Entonces consiguió reunir, creo que eran 20, entre 20 y 21, no recuerdo bien el nombre, si eran 20, 21, 22, consiguió reunir a todos esos hombres y esa foto la dejó como legado. Se han encontrado las palabras de uno de los diarios de uno de esos miembros que decía que fue un día muy emocionante porque el maestro Usui se despedía, decía, si algo me pasara en el viaje que voy a emprender ahora, que iba a dar un curso de 5 días, esta foto quedará como legado y aunque yo no esté, el Reiki se seguirá expandiendo por todo el mundo. Justamente después de esa foto, el maestro hizo un viaje y se dice que en ese viaje fue a dar un curso de 5 días
desafiando a la muerte, que parece que eso también lo tenía muy marcado astrológicamente hablando, y falleció. Falleció en ese viaje. Entonces esa foto hizo historia, todos unidos, hombres de un carácter y una personalidad muy difícil, todos unidos por el Reiki. Imaginaos qué es lo que hizo el señor Usui. Imaginaos el poder de convocatoria, el poder de oratoria y el conocimiento que tenía. Y ahí voy una vez más a decir que algo se nos escapa en el Reiki. Hay algo que no sabemos, porque ahí se estudiaba algo, ahí había un conocimiento. Incluso hace poco un monje zen me decía que habían unos libros del Gakkai. Habían unos libros que después del bombardeo y el incendio que hubo, antes de que pasase eso, esos libros se fueron transfiriendo de un lugar a otro para protegerlos. La cuestión es, ¿qué había en esos libros? ¿Qué se estudiaba en el Reiki de Usui? Hay algo que no sabemos. Bueno, ese algo no lo sé. Espero próximos viajes en Japón descubrirlos o si no, que otros investigadores lo descubran. Hoy tenemos aquí a Yakuten, bueno, estos días, ¿no? Tenemos al maestro Yakuten, tenemos a algún investigador más que tiene acceso a estas informaciones. El problema de todo esto es que a veces nos cuentan cosas y nos dicen, te cuento esto, pero no lo puedes contar a nadie. Me tienes que prometer que no lo vas a contar a nadie. Entonces, ahí está una de mis tensiones, ¿no? Ya lo llevo bien, pero mis primeros viajes, eso me afectó. Entonces, todo lo que voy a decir, estoy autorizado para decirlo. Así que, bueno, espero seguir investigando y poderos aportar nuevas informaciones. Se dice que Japón va a abrir fronteras en breve, por fin, después de todo esto que ha pasado, más de 2 años, y espero volver pronto y seguir tirando del hilo. Esperamos que así sea, maestro. Pues bien, vamos a dejarte entonces para que puedas darnos tu clase magistral. Quiero decirles a todos los que nos están viendo en vivo y también en la grabación que hacia el final de esta clase vamos a dar un espacio para que puedan hacer preguntas, para que puedan interactuar con el maestro. Así es que quédate hasta el final, no te pierdas ni un solo instante. Así que bueno, dejamos al maestro para que nos dé su clase. Recuérdame cuánto tiempo tengo, porque yo empiezo a hablar y no Sí, paro. más o menos unos 45 minutos, pero si te Vale, pasas de largo, no pasa nada. Aquí te esperamos. vale. Estamos muy atentos. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues en esta fiesta en la que nos encontramos, hoy voy a hablar de la carta natal de nuestro querido maestro Mikao Usui, un nombre que tenemos como referencia muchos de nosotros, ya que fue el creador del Reiki, no el redescubridor que a veces se menciona, sino el creador, ya que él fue quien unificó un montón de tradiciones antiguas en un método. Eso es algo muy japonés, se conoce como la palabra sincretismo, la idea de coger diferentes tradiciones, unirlas y crear un método. Pero bueno, para ese tema habría para dar una ponencia, para desglosar realmente lo que estamos haciendo en el Reiki. Hoy quería hablar de lo que supone saber la carta natal del señor Usui. Decía antes, pues, que el señor Usui es Leo, del signo de Leo. Entonces, aquí falta un detalle más para profundizar en quién fue, cómo era el maestro y es la hora de nacimiento. Esto supone un gran problema, ya que para hacer una carta astrológica, una carta natal, que es algo muy serio, pues es imposible ir a los detalles que nos puede aclarar cómo era su personalidad, cómo eran sus sentimientos, cuáles eran sus objetivos en la vida y cuáles eran los riesgos y los logros que se podía encontrar a lo largo de su camino. Esto suponía un gran obstáculo, el hecho de no saber la hora de nacimiento. Por supuesto, eso en Japón han sido ya 11 viajes de investigación. No he encontrado a ningún maestro japonés que supiese ese dato. No se sabe por qué la familia de Usui, yo pude estar en lo que fue su casa y hoy es un almacén de madera. Entonces sí que pudimos contactar con un familiar, pero no quería saber nada. De hecho, no sabía ni quién era el señor Usui, entonces ni tampoco tenía interés. Entonces, un poco
la familia del señor Usui ha quedado en el anonimato. Entonces no podemos tirar del hilo en lo que son preguntas tan personales y tan complejas como, por ejemplo, la hora de nacimiento. Estamos hablando de hace más de 100 años. Entonces, este dato era complejo de averiguar. Solamente un buen astrólogo, con mucha experiencia, en base a las cosas y los hechos que una persona ha sufrido a lo largo de su vida, incluso el día de su muerte, se puede especular en base a la repetición de muchos hechos cuál podría ser el ascendente. Tenemos 12 signos del zodiaco y también tenemos 12 signos, 12 posibilidades que pueden dar el ascendente. Entonces, esto tuve, después de mucho tiempo de elegir a un candidato, por fin encontré a una persona de confianza que hizo el trabajo. Y la verdad que increíble su testimonio, increíble el trabajo que me entregó de más de 30 hojas. Tuvimos una reunión y él, sin saber quién era el señor Usui, yo le di 4 datos, 5 datos y él me describió 30 páginas. 30 páginas que me he estudiado con ahínco y he hecho un resumen de 9 páginas que ahora, en la medida de lo posible, os voy a desglosar para que conozcáis mejor quién era el maestro Usui. Al final de la charla diré, supuestamente, cuál fue su ascendente. Ya tenemos el horóscopo, que es Leo, y al final de la charla diré el ascendente. Todo un tesoro para conocer quién fue el maestro Usui. Bueno, antes de nada diré qué es un análisis astrológico, qué es una carta natal, por si alguien no lo sabe. Esto es como un análisis psicológico, con la ventaja de que el análisis astrológico emplea un método comprobado durante miles de años. No es un método especulativo ni de opinión, sino es un mapa del cielo que en la hora y fecha de nacimiento de una persona nos da cómo va a ser supuestamente el destino de esta persona, cuál va a ser sus puntos fuertes, cuáles van a ser sus puntos débiles. La carta astral indica, por lo tanto, también lo que sería la situación kármica del alma, el destino o la misión de vida, los puntos débiles, puntos fuertes, y teniendo en cuenta cómo están los planetas y las estrellas, es lo que se conoce como que podemos interpretar de ahí la personalidad, incluso las intimidades del individuo, en este caso el maestro Usui. Desde luego voy a ser totalmente respetuoso y hay cosas que no voy a decir, que están reflejadas en este estudio de más de 30 páginas. Hay cosas que por respeto no voy a mencionar, pero se puede llegar a saber cosas muy, muy íntimas de la persona a la que estamos analizando. Bien, esto sería un poquito una introducción a lo que os voy a decir ahora. Vamos allá con la definición de cómo era el señor Usui. Aquí voy a explicar, vais a ver un poco por encima lo que se supone que es el mapa del cielo en base a quién fue el señor Usui. ¿Ves? Es un poco complejo. Estos son los que se llaman casas. Hay 12 casas con los 12 horóscopos y ahí tenemos la posición de los planetas en base a la hora que nació el señor Usui y el día, el año, todo eso tiene relevancia por las cosas que voy a decir. Las cosas que voy a decir están descritas en base a estos datos y a este mapa. No es que yo vaya a dar una opinión sin fundamento, no, es una opinión basada en ese mapa del cielo en base a cómo estaba ese día y esa hora en la que nació el señor Usui y en la que murió también, porque ahí tenemos datos curiosos de cómo estaban los planetas cuando el señor Usui murió. Bien, el señor Usui era una persona de gran corazón,
como dicen en Japón, los maestros japoneses, ancianos, todos coinciden en el que el señor Usui era una persona muy bondadosa, muy amada, con una gran dignidad y muy compasivo. Entonces, la carta astrológica corresponde con estas leyendas de los maestros ancianos que nos encontramos en Japón. Persona de gran corazón que posee un mundo interior lleno de orgullo, enfocado a lo ético, lo honorable y lo correcto. Hombre de amor, apasionado, con gran gratitud y generosidad. No le gustaba la rutina y no le gustaba que fuese criticado, ya que él creía en el honor y no podía ver fallos en sus acciones y por lo tanto no le gustaba que los demás se le criticasen por algo que él no veía justo. Aún así no le daba importancia, no perdía el tiempo con chismes. Irradiaba poder, fuerza, autoridad y tenía la necesidad de ser admirado y reconocido por algo loable. Lo consiguió. Esto astrológicamente estaba marcado. Según este mapa del cielo, podía tener conflicto entre la vida hogareña y la vida privada. Quiere decir, la vida familiar. Aunque para él la familia era muy importante, también su compromiso social también lo era, y su espiritualidad y su búsqueda en la verdad. Entonces, en Japón siempre nos dicen que con la familia hubo tensiones. Entonces, tuvo que ser duro para él, porque también para él la familia era muy importante. Entonces llegó un punto en su historia que se hizo monje, que casualmente eso también está marcado en la carta astrológica, y tuvo que abandonar a su mujer y hacerse 3 años monje. Después de eso hizo 3 semanas de ayuno. Entonces fue cuando volvió a casa con su mujer. Pero dicen que por eso fue un poco criticado, porque él trabajaba muy duro. También era importante la familia para él, pero ahí había tensión y pudo haber conflicto. Eso está marcado en diferentes puntos de la carta astrológica. Era un hombre optimista, de fe en una inteligencia superior. Qué casualidad, el creador del Reiki tenía una fe ciega en esa inteligencia superior que guía el camino. Fue un hombre buen en relaciones públicas, pero también vulnerable a que otros se aprovechasen de él. Con buen gusto y fuerte sentido común, un hombre con los pies en la tierra. Pasión por la ciencia y las leyes de la naturaleza. Trabajador infatigable. Determinación fuera de lo común y una habilidad para trazar grandes proyectos y llevarlos a cabo con éxito. Pensamiento profundo y esmerado. Acciones prudentes en ocasiones y bien planificadas en general. Fácil entendimiento con personas mayores y respetables. En el amor buscó una mujer de cualidades similares a las de él. Ordenada, disciplinada y dispuesta a sacrificar lo que fuese por metas comunes o intereses comunes. El señor Usui tenía deseo de ocupar una buena posición en la sociedad, buena posición como hizo, porque tenía una misión de vida y un mensaje que quería dar. Ya desde joven se dice que él hizo servicios en las prisiones para dar mensajes espirituales a través del Shinto, o sea que lo conocemos como monje zen, pero posiblemente antes de ser monje zen fue monje shintoísta. Y quería dar su visión sobre el mundo, sobre la espiritualidad y sobre Dios. Por eso quería ocupar un alto rango en la sociedad, un alto cargo. Esto está marcado en su carta en diferentes ocasiones. Y además, según la carta, por destino, estaba aceptado para ser líder o para ser autoridad. Fijaos, 100 años después y seguimos hablando de este señor. Mundo abstracto de ideas y pensamientos, pero facultades racionales para comunicar a otros
estos pensamientos que podían llegar a ser complejos. Hombre de reacciones rápidas, gusto en las conversaciones incluso complejas o incluso disputas y discusiones, capaz de dar buenos consejos, empático y comprensivo, también capaz al mismo tiempo de provocar disputas siempre con un buen fin, capaz de apaciguar esas disputas, hipersensible y, como decía anteriormente en relación a la familia, con deseo de formar familia, tener un hogar cálido y un deseo de permanencia. Estaba abierto a asociaciones o montar negocios con otras personas. Al mismo tiempo era un tanto individualista en el modo de hacer sus cosas. Emotivo con sentimientos profundos, se preocupaba por el bienestar social. Cuando hablamos de se preocupaba por el bienestar social, esto es lo que dice el mapa del cielo, pero tenemos datos que todo esto está verificado en su historia. Qué curioso, ¿no? Por ejemplo, la gente no lo sabe en general. Hice un vídeo de esto, lo podéis encontrar en mi canal de YouTube, Reiki con Joan Piquer. Era Mikao Usui y el dragón de fuego. Cuando el señor Usui crea el sistema, en el 1922, un año después, ocurre el gran terremoto de Kanto. Él sobrevive a este terremoto en el que más de 1 millón de personas se queda sin casa. Ya tenía un grupo de alumnos y fue a los refugios donde se amontonaba la gente malherida que se había quedado sin nada, y él daba Reiki desinteresadamente, incluso a 5 personas al mismo tiempo. Esto históricamente lo pude encontrar, lo pude verificar y hice un vídeo sobre esto. Aquí tenemos, corresponde este mapa del cielo con los hechos que el señor Usui vivió en su vida. Este vídeo lo podéis encontrar, Mikao Usui y el dragón de fuego. Os lo aconsejo. Mente clara y capaz de solucionar grandes problemas rápidamente. Decía que, aunque no lo parezca, yo a veces me defino igual también, escéptico. Escéptico es racional y crítico. Un hombre espiritual, pero con los pies en la tierra. No perdía el tiempo en conversaciones superficiales. Si discutía era por temas profundos. Necesidad de saber y necesidad de tener conocimiento. Peligro de daño en el sistema nervioso y agotamiento energético. Gran capacidad para investigar. Muy buen sexto sentido. Y ahí tenemos también algo desconocido del señor Usui que a veces no gusta en el mundo de las terapias naturales o el mundo del Reiki, que son las artes adivinatorias. El señor Usui era un gran oráculo. Parece ser que él dominaba muy bien la quirología, la quiromancia y el I Ching, leer las manos. Y ese sexto sentido, por su mapa del cielo, le ayudaba. Convincente ante los eruditos y las personas de poder. Buen comunicador, conferenciante. Podía haber sido escritor, periodista y muy bueno, según este mapa del cielo, para ser maestro. Capaz de poner orden ante grandes problemas, mente penetrante, con dotes a temas ocultos y esotéricos. Esto lo dice el mapa del cielo. Qué casualidad que fue totalmente certero. Capaz de convencer por su oratoria y por sus hechos, un hombre de éxito y con apoyos influyentes. Se comunicaba con cariño y era un hombre que protegía a lo suyo con gran amor. Buen hombre de negocios, facilidad para tener ingresos financieros, pero al mismo tiempo gastarlos rápidamente. Tenemos así, anecdóticamente, que él, ya estaba dando muchos cursos de Reiki y junto con sus hermanos hizo un donativo al pueblo donde nació. Y fue una puerta Shinto. Las puertas Shinto, conocidas como Tori, son como unos puentes así sostenidos con dos
con 2 columnas. Entonces, eso es una ofrenda que se hace a los dioses, al cielo y a los ancestros. Entonces, ahí en esas columnas está grabado el nombre de la familia. Entonces, hay 2 tipos de ofrenda en este tipo de puerta. Está la puerta de madera y la puerta de piedra. La puerta de madera, la ofrenda para el templo, estamos hablando de una cantidad astronómica. O sea, es algo, no recuerdo los precios, pero es algo exagerado. Vamos a poner, por decir un precio, 60.000 euros, ¿no? 60.000 euros podría ser el precio de un piso, el precio de un hogar. Entonces, está ese precio, pero el problema es que esa puerta es de madera y con los años esa puerta se estropea, se pudre y desaparece. Entonces, está la otra opción, que sería la puerta del tori, se llama puerta de piedra. La puerta de piedra no se pudre, va a estar ahí hasta el infinito, no va a haber nada que la quite de ahí. Entonces, si lo otro son, vamos a poner 60.000 euros, pues la puerta a lo mejor es 1.000.000 de euros. Entonces el señor Usui, yo estuve ahí, tengo fotos, donó, parece ser que con sus hermanos se reunieron y donó a su pueblo la única puerta tori que hay en el pueblo. Y ahí vemos el nombre de Usui en piedra. Entonces, ahí está un poco lo que pone aquí. Hombre que sabía cómo ganar, cómo tener buenos ingresos financieros, pero al mismo tiempo se lo gastaba. Entonces ahí espiritualmente hizo esa ofrenda para la eternidad. Y vamos a ese templo Shinto y es la única puerta que hay. No hay ni de piedra ni de madera. La única puerta que hay tori es la que el señor Usui donó junto con sus hermanos. Bien, aquí tenemos, por lo tanto, lo de los ingresos financieros que corresponde. Él era un buen hombre de negocios, pero al mismo tiempo que le entraban ingresos, se los gastaba con sus ideales filosóficos religiosos. Personalidad brillante, con amistades un tanto poco convencionales. Parece ser que al señor Usui le gustaban las personas excéntricas y además era un buen amigo. No se sentía a gusto con lo ordinario. Apto, podía haber sido apto para la política, tenía buena presencia, sociable y tenía la necesidad de sentirse útil. Fijaos que dice este detalle, esto es un resumen que he hecho, pero ponía textualmente con deseo de ser recordado en la historia por haber hecho algo honorable. ¡Qué casualidad! Cumplió con su karma este hombre, porque aquí vemos un montón de cosas que vemos que su misión de vida era el legado que nos dejó. Con infancia posiblemente difícil, y aquí voy a ser reservado y no voy a decir algunos datos que en la carta están reflejados, pero parece ser que su infancia no fue fácil. Le dio importancia a la religión de forma fuerte, muy fuerte y natural al mismo tiempo. Búsqueda de conocimientos superiores e iluminación. Capacidad para recuperarse de enfermedades y tragedias. Le gustaba correr riesgos, al mismo tiempo que era un hombre responsable, siempre desafiaba a la muerte y corría otro tipo de riesgos extremos. Aún así, era un hombre de suerte, rebelde, de emociones fuertes y súbitos cambios que podían aparecer en su vida. Don natural para curar y levantar el ánimo de los afligidos. Tuvo que hacer frente al dolor y a la crisis y casualmente sabemos que eso fue así, porque en su juventud perdió a su hija, Toshiko. De esto hice otro vídeo que en breve se estrenará. Ya está programado, la trágica muerte de Toshiko. En breve lo podéis ver gratuitamente en mi canal de YouTube. Y ahí podéis ver la tragedia con la que se tuvo que enfrentar el señor Usui. Eso estaba marcado en el cielo. Capacidad de renovación y renacimiento. Veía la muerte y la vida como la misma cosa. Capaz de percibir el peligro. Esto que decíamos al inicio de esta charla, que él sabía que le quedaba poco tiempo de vida y tuvo la intuición que ese viaje que iba a hacer, ese curso, quizá no lo iba a acabar.
y efectivamente no lo acabó. Aún así, él desafió la muerte, pero antes de eso se reunió con sus personas, con sus alumnos, sus discípulos más ejemplares, entre ellos Chujiro Hayashi, y dejó esa foto y dejó a un sucesor, que era Yuzaburo Ushida. Capaz de percibir el peligro, atraído al mismo tiempo por él. Por eso hizo grandes desafíos, como por ejemplo estar 21 días sin comer en el Kuramayama, en un tiempo de frío, en una época en la que habían osos en esa zona de la montaña. Atraía gente de ego y de temperamento fuerte y al mismo tiempo conseguía que esas personas lo quisieran, lo aceptaran y reclamaran su atención. Podía ser bueno como curandero, según este mapa del cielo, y como un guía que ilumina de la oscuridad a la luz. Uy, perdón. Pérdida posible de identidad por la unidad con el cosmos. Difícil para él fue tolerar separaciones y problemas en el hogar. Vínculo, los aires acondicionados. Vínculo posible de profesión con temas de salud. Atracción de personas que necesitaban consuelo y apoyo. Lección de vida podía ser desarrollar un espíritu de compromiso y sacrificio, ya que él tenía otros planes para su vida. Tenía intereses propios, por ejemplo, recibir la iluminación sin más y morir en paz y no reencarnar. Alcanzar la tierra del Buda del paraíso era su objetivo y no crear un sistema como hizo. Tenía una firme opinión sobre la moral y la ética. Podía ser un buen jefe y un buen maestro. Y aquí ya llega la hora de decir su ascendente. Su ascendente, por todo lo que hemos dicho, posiblemente fue Escorpio. Era Leo, ascendente Escorpio. Esto hace que marque todos estos detalles que hemos dicho y que se pueda perfilar su comportamiento, sus emociones y los hechos que se podían encontrar en su vida. Por las cuestiones en referente a la vida, la muerte y la sexualidad, se decía que esto tenía gran importancia para él. Hombre intenso con magnetismo, mirada magnética y ojos magnéticos. Hombre de relaciones duraderas, gran psíquico, y aquí se repetiría de nuevo, amigos con buena posición e influyentes, demandantes de atención. Perseverante en sus metas, apasionado, un hombre más de hechos que de teorías, claro en expresión y con impulso para alcanzar cimas elevadas. Aquí tenemos un par de datos que voy a dar interesantes. Ahora, este mes de marzo, cumplí 14 años como escuela de Reiki y mi fuerte es el Reiki, Reiki japonés, Reiki egipcio. Otro de mis fuertes es la hipnosis y las regresiones, pero esta es mi especialidad. Aún así, hay otros temas muy interesantes que yo no toco en profundidad, como son la astrología. Ahí me ha ayudado de diferentes profesionales porque hay gente que le interesa estos temas. Por ejemplo, si a alguno de vosotros os interesa vuestra carta astral, tengo una muy buena astróloga que está a nuestra disposición y ella me dio datos muy buenos en relación a lo que voy a decir. Por ejemplo, el Saturno del señor Usui, que estaba en la casa 12, es una posición en este mapa del cielo que da monjes. Entonces el señor Usui fue monje en su juventud, Shinto, y fue monje en su edad adulta como monje zen. Entonces era su Saturno en la casa 12 y su Sol en la casa 12 y
su Sol, el día de su muerte, atacaba Mercurio. Este sería otro dato interesante. Y su Marte y su Júpiter. Lo que da en la astrología el último aliento del señor Usui. Ataque cerebrovascular. Este se supone que fue el momento y el motivo de su muerte. Entonces esto estaba marcado en el cielo también. Entonces una persona que no sabe nada de la vida de este señor está dando estos datos. Bien, pues algo curioso. Bien, aquí acabaría el tema de la astrología, de la carta natal del señor Usui. Pero en esta charla que os estoy dando, quería también hablar de la numerología. La numerología es la suma de... hay muchos tipos de numerología. En este mundo espiritual también gusta mucho este tema. Entonces, hay una forma básica, hay muchas, pero hay una forma básica que voy a mostrar en pantalla, que es el año, el día, el 15 y el mes, el 8. Suman 1888, que se suma como 25, queda 7. Bueno, aquí os tengo que decir que yo también soy 7. Eso me gusta, ¿no? Me gusta coincidir con el señor Usui en este aspecto, ¿no? El 7. ¿Qué quiere decir una personalidad 7? Hay diferentes opciones, pero el señor Usui era 7. El número 7 quiere decir persona luchadora, activa, decidida, valerosa, amorosa, con amor fraternal también para crear comunión, un hombre original, de vida interior, reservado, con acción individual, independiente y un hombre de éxitos. Hablamos del señor Usui, es lo que le daba el 7. Triunfo a veces después de muchas luchas. Fijaos, el momento mejor de su vida fue al final de su vida, donde más yo siento que se sintió realizado. Un hombre misterioso, observador, razonable y un sabio. Entonces, todo esto nos da el mensaje que se solapa con la carta astral. Y esto es algo muy básico. Esto es lo que daría un 7. Entonces, el señor Usui era 7. Leo, que ya tenemos ahí información que no he dicho, porque eso es algo muy básico, cómo son los Leo, básico, pero no es poco interesante. Es muy interesante también saber cómo es un Leo, porque nos puede acercar al señor Usui. Pero era fundamental y súper importante el dato de la hora de nacimiento. Entonces, pienso que ya lo tenemos. Podemos decir que era ascendente Escorpio y su número personal de vida era el 7. Todo esto es un resumen de próximo libro que yo pienso que para el centenario de Usui, próximo año, posiblemente ya lo tenga casi listo. Entonces será uno de los muchos capítulos que habrán en este libro, que es la segunda parte de La verdad sobre Reiki. Muchos ya conocéis mi libro de la editorial Shinden, que publiqué en el año 2014, después de 9 años de investigación. El segundo libro ya está escrito, pero tarda un proceso en su publicación. Entonces, en ese libro tendréis en mayor profundidad cuál fue la carta astral del señor Usui. Hoy he querido hacer un resumen que no ha estado nada mal para acercaros al maestro un poquito más, que lo conozcáis en mayor profundidad. Y aquí acaba mi ponencia. Si hay alguna pregunta, si alguien quiere comentar algo, adelante. Maestro, muchísimas gracias por toda esta genial información. Aquellos que somos apasionados del Reiki, pues no nos perdimos absolutamente nada, ni respiramos de estar recibiendo toda esta valiosísima información, y qué interesante cómo las estrellas nos pueden ir de alguna manera designando algo que luego en la práctica, en la vida va sucediendo, y claramente aquellos que conocemos un poquito la historia de Mikao Usui no deja de sorprender esa equivalencia, ¿no? Sí, sincronicidades, y es que es eso, no es especulación, no son opiniones, es algo que está escrito. Entonces, nosotros conocemos la historia de Usui, pero un astrólogo no la conoce. Entonces, ¿cómo puede decir cosas tan exactas?
Lo puedo decir porque es una ciencia que está demostrada, tiene miles de años la astrología. Entonces, bueno, yo aconsejo a todo el mundo que os guste este tema. A mí me han hecho la carta astrológica en muchas ocasiones y bueno, lo recomiendo. Es algo fantástico. Tenemos la carta astrológica y luego hay otra cosa que se llama curiosa, la revolución solar. La revolución solar es lo que es un estudio que te dice cómo va a ser tu próximo año. Esto normalmente se hace en el aniversario. Entonces se hace un estudio que te dice el próximo año, mes a mes, qué es lo que te depara, cuáles van a ser tus puntos fuertes, tus puntos débiles y qué es lo que puedes potenciar y cuáles son las cosas que debes de tener prevención. Entonces, bueno, es todo un mundo, es todo un mundo. Yo no es mi fuerte, por eso tengo una buena profesional cerca de mí que se encarga de todo esto y bueno, lo recomiendo a todo el mundo que le interese este tema. Totalmente, también lo recomendamos por acá. Bueno, si hay alguna duda, aprovechen que todavía el maestro está por aquí con algunos minutos en su presencia, pueden hacer algunas preguntas, aunque todo lo que estoy revisando por aquí son comentarios y muchas felicitaciones. Noemí, muchas gracias, maestro, por su ponencia. Janet Vargas también, muy interesante la vida personal del maestro. Mucha gente está comentando. La verdad es que ha sido una exposición valiosísima y qué mejor para precisamente hacer la inauguración de este cuarto congreso, maestro. Bueno, gracias por contar conmigo una vez más. Han sido tiempos difíciles a nivel mundial, todo lo que hemos pasado, pero yo creo que estamos en el fin de la pesadilla, esa es mi opinión. Y bueno, en los hechos lo podemos ver, ¿no? Este año estamos mucho mejor, gracias a Dios, que el año anterior y el año que viene yo creo que aún estaremos todavía mejor. Entonces, esto supone una gran alegría a nivel mundial por todo lo que supone, pero además también porque podremos volver a Japón. Yo ahora hace 2 años que no voy a Japón, entonces mis últimos 3 años he llevado a grupos y ahora hace 2 años, ahora acabo de cancelar el viaje de este año porque Japón está cerrado al extranjero. Es una pena porque es el segundo año que tengo que cancelar el viaje, pero estoy contento a pesar de esta gran desgracia, que es cancelar los viajes por segunda vez y todo lo que supone este tema, estoy contento porque el año que viene está cerca. El año que viene está cerca y vamos a cumplir 100 años de Reiki. Entonces, vamos a estar ahí con más ilusión que nunca. Y además, yo lo estoy esperando este viaje, yo creo que con tanta ilusión como mi primer viaje. Ya será este mi 12º viaje. Y además vamos a estar el 15 de agosto en el Kuramayama, donde Usui hizo el ayuno. El 15 de agosto es su cumpleaños. Entonces, yo sé que tú también vas a estar por ahí, me parece, ¿no? Entonces, bueno, creo que vamos a coincidir en las fechas, aunque estaremos en zonas diferentes de Japón, estaremos yo creo que en las mismas fechas en el mes de agosto celebrando, yo creo que en la historia, el año más importante de todos para el Reiki, ¿no? Que es el centenario, 100 años de Reiki. Entonces, bueno, yo personalmente estoy contento porque aunque mucha gente se ha dado de baja en este viaje que estaba organizando, eso ha dado paso para que muchas otras personas se puedan unir a este pequeño grupo. Es un grupo reducido, no voy a llevar a mucha gente, solamente son 15 personas. Entonces, va a ser un viaje muy especial y estoy muy contento y muy ilusionado por volver a Japón, porque yo ahora sí que lo veo claro, sí que va a haber unas condiciones que van a poner, todavía, bueno, no las voy a decir, pero posiblemente se especula, ¿no? Cuáles son las condiciones para poder entrar en Japón. Entonces, ese va a ser nuestro pasaporte, cumplir con las condiciones que el país exige por un tema de seguridad. Entonces, yo pienso que, bueno, que si somos flexibles en ese tema, podremos entrar en el país y disfrutar quizá del momento más importante en la historia del Reiki. 100 años de Reiki. Lo tenemos ya aquí, a la vuelta de la esquina. Solo faltan meses. Entonces, bueno, a pesar de todas estas dificultades con las que nos hemos tenido que enfrentar, yo creo que
si estamos contentos ahora por esta fiesta que has montado, el año que viene va a ser algo inolvidable en nuestra vida. Claro que sí, maestro. Esta es una antesala de lo que va a pasar el próximo año, también con muchísimas ganas de poder coincidir en este gran evento, el centenario allá en Japón. Estoy seguro que muchos de los que están viendo este congreso también estarán con muchas ganas de ir y como lo acabo de decir, creo que sería una gran oportunidad además poder ir a este evento de la mano de la guía de un maestro con tanta conocimiento, investigación, sabiduría respecto de esto como eres tú mismo, Joan. Entonces, pues, que ya vamos cerrando con estos, invitarles simplemente a todos los que están viendo esta exposición que revisen las redes sociales del maestro Joan Piquer, especialmente y su canal de YouTube. Tiene valiosísima información. Ahí vamos a estar colocando todos los datos, las redes sociales para que puedan estar en contacto con él y sobre todo con toda esta sabiduría que nos estás compartiendo, Joan. Bueno, y además me he puesto las pilas con los cursos online, ¿eh? Entonces, me he puesto las pilas, me he modernizado, ¿eh? Hay cosas que todavía online no se pueden enseñar porque los japoneses no dan permiso, pero hay otros japoneses modernos que sí que dan permiso. Entonces, yo me he modernizado en este tema también. Así que ya no hay fronteras, podemos vernos las caras en todo el mundo gracias a las nuevas tecnologías, ¿eh? Así que también en ese tema estoy abierto. Recientemente, no hace mucho que me he abierto y me he modernizado. Recuerdo que el año pasado estabas ahí con un pie aquí y el otro pie allá. Me da mucho gusto saber que ya estás de este otro lado para poder compartir esta valiosísima enseñanza de manera online, manteniendo, por supuesto, el respeto y las exigencias de otras escuelas, ¿no? Bueno, maestro, pues con esto ya estamos llegando al final de esta exposición. Muchísimas gracias por estar aquí en nuestra inauguración y decirles a todos que apenas estamos empezando, nos queda todo este fin de semana, así que aprovecha al máximo toda esta gran enseñanza que tanto Joan como todos los maestros que están aquí presentes están compartiendo con ustedes. Felicidades por tu iniciativa, muchas gracias a todos, que disfrutéis del Congreso. Muchas gracias. Adiós.